Capítulo 1. El punto de inflexión invisible. En algún momento de la vida, sin que nadie lo anuncie, llega un instante silencioso que lo cambia todo. No hay música épica, no hay focos iluminando el camino, no hay señales escritas en el cielo. Hay simplemente una pausa. Un instante en el que sientes, en lo más profundo de ti, que no puedes seguir viviendo igual. Que el camino que has recorrido hasta ahora no basta para llevarte a donde sabes, en lo más íntimo de tu alma, que podrías llegar. Ese instante es un punto de inflexión invisible. No lo ves, pero lo sientes. No lo entiendes completamente, pero sabes que si no haces algo distinto, si no te transformas, seguirás atrapado en la misma versión de ti que lleva demasiado tiempo esperando. La mayoría de las personas ignoran ese instante. Lo llenan de ruido. Se distraen con tareas, excusas o promesas vagas de algún día. Pero hay quienes lo reconocen por lo que es, una llamada silenciosa a la grandeza. Y responden. No porque estén preparados, sino porque saben que seguir posponiendo esa respuesta es traicionarse a sí mismos. Es en ese instante donde nace la verdadera transformación. No en la comodidad, sino en la incomodidad brutal de admitir que lo que has hecho hasta ahora no es suficiente para lo que estás destinado a ser. Thomas Edison tuvo uno de esos momentos cuando comprendió que la oscuridad no era un estado inevitable, sino una condición que podía desafiar. Imagina su época, calles sumidas en penumbra, hogares iluminados por velas vacilantes, noches gobernadas por la sombra. Para cualquier otro, esa era la realidad incuestionable. Pero para él, fue una pregunta. ¿Y si pudiera traer luz? Ese punto de inflexión lo llevó a dedicar miles de horas, cientos de fracasos, incontables noches de duda. No sabía cómo ni cuándo lo lograría, pero decidió actuar desde esa chispa interna, desde esa incomodidad de no aceptar la mediocridad del así son las cosas. Abraham Lincoln también vivió su punto de inflexión en el silencio de la adversidad. Antes de ser el líder que unió a una nación fracturada, fue un hombre que perdió elecciones, enfrentó depresiones profundas y caminó solo por largos periodos. Hubiera sido fácil resignarse, aceptar un destino común. Pero en medio de su oscuridad personal, sintió esa voz interior que le decía que no había nacido para rendirse. Ese momento invisible no lo convirtió en presidente, pero lo empujó a convertirse en la clase de hombre que podría sostener el peso de una nación dividida. Respondió a la llamada cuando nadie lo aplaudía. Henry Ford experimentó su punto de inflexión cuando, trabajando como ingeniero en la Edison Illuminating Company, empezó a construir su primer automóvil en las noches, en secreto, después de largas jornadas laborales. Podría haber aceptado la seguridad de su empleo y vivir cómodamente. Pero había algo dentro de él que no podía ignorar, una visión de un mundo en el que la movilidad no fuera privilegio de unos pocos. Ese fuego interior lo llevó a arriesgarlo todo, a desafiar las normas industriales de su tiempo y a revolucionar la manera en que el mundo se mueve. Andrew Carnegie lo sintió cuando, siendo un joven inmigrante pobre en Estados Unidos, entró por primera vez a una biblioteca pública. Entre aquellas estanterías encontró algo más que libros, encontró una puerta mental hacia un futuro completamente distinto. Podría haber aceptado el destino de pobreza al que la mayoría estaba condenada. Pero eligió aprender, crecer, reinventarse. Esa decisión silenciosa cambió el curso de su vida, y con el tiempo, el de millones. Walt Disney tuvo su punto de inflexión en un pequeño estudio, arruinado económicamente, cuando todo parecía perdido. En lugar de rendirse, imaginó un ratón alegre que se convertiría en un símbolo global. No fue una decisión mágica, fue una respuesta consciente a la adversidad. En ese instante, decidió actuar como un creador visionario antes de que el mundo lo reconociera como tal. Cada una de estas historias comienza no con un éxito visible, sino con un instante invisible de decisión interior. Un momento en el que la persona común se separa de la masa porque escucha y responde a esa voz interior que dice, basta. Es hora de más. Y ese momento puede ocurrirle a cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Puede ocurrir ahora mismo, mientras lees estas palabras. Tal vez ya ha ocurrido. Tal vez por eso estás aquí. No se trata de esperar una señal externa. Se trata de reconocer la oportunidad oculta en la incomodidad.
Cuando algo en ti se resiste a aceptar tu estado actual, ese es el indicio. Cuando sientes una mezcla de frustración y deseo de crecer, ese es el llamado. No lo silencies. No lo pospongas. No lo racionalices. Porque cada día que ignoras esa voz, fortaleces las cadenas de tu estancamiento. El primer hábito que atrae oportunidades reales no es una técnica externa, es interno, es el hábito de escuchar y responder a tu punto de inflexión. No con impulsos vacíos, sino con decisiones firmes. Es mirar el espejo sin excusas y reconocer, esto no es todo lo que puedo ser. Es comprometerte contigo mismo a actuar aunque no veas el camino completo. Es la decisión que Edison tomó cuando no existía la bombilla. Que Lincoln tomó cuando no tenía poder político. Que Ford tomó cuando era solo un mecánico nocturno. Que Carnegie tomó cuando era un joven pobre con un libro en la mano. Que Disney tomó cuando todo le decía que se rindiera. Todo gran cambio comienza cuando decides que no vas a esperar más para ser la versión de ti que sabes que puedes llegar a ser. Ese es el punto de inflexión. Ese es el principio invisible de toda oportunidad visible. Y la diferencia entre los que transforman su futuro y los que quedan atrapados en el pasado es simple, unos responden, otros no. Capítulo 2. La mentalidad expansiva, el terreno invisible donde nacen las oportunidades. Antes de que cualquier logro se manifieste en el mundo exterior, primero ocurre un cambio silencioso en la mente. Ninguna transformación duradera comienza desde fuera, siempre empieza en el terreno interno de la percepción. La mentalidad no es solo la manera en que piensas, es el filtro a través del cual interpretas la realidad, decides tus límites y eliges cómo responder al mundo. Si tu mentalidad es estrecha, rígida, prisionera de miedos heredados y creencias limitantes, no importa cuántas oportunidades pasen frente a ti, no las verás, o peor aún, las verás y no te sentirás capaz de tomarlas. Pero cuando tu mentalidad se expande, el mundo cambia sin que nada externo se haya movido. Lo que antes parecía imposible comienza a parecer alcanzable, lo que antes daba miedo se convierte en reto, y lo que antes ignorabas se transforma en camino. Thomas Edison tenía una mentalidad radicalmente distinta a la mayoría de su época. Donde otros veían oscuridad como una condición natural e inmutable, él veía un problema a resolver. Su mente no aceptaba la realidad como un hecho definitivo, sino como un lienzo maleable que podía ser transformado por la curiosidad y la acción. Miles de fracasos no lo definieron como incapaz, cada uno fue reinterpretado como un paso más hacia el éxito. Esa interpretación no surgió de la suerte, sino de una mentalidad expansiva entrenada para ver más allá de la superficie. Mientras otros se frustraban ante el primer obstáculo, él veía oportunidades escondidas en los errores mismos. Abraham Lincoln, en sus años más oscuros, también mostró esta capacidad mental de expansión. A pesar de haber perdido múltiples elecciones, de haber enfrentado depresiones profundas y de sentirse muchas veces aislado, su mente no se cerró en la autocompasión. En lugar de limitarse por su pasado, lo utilizó como combustible para crecer. Aprendió de cada derrota política, observó el comportamiento humano con una lucidez poco común, sobre todo, nunca dejó que su historia anterior definiera los límites de su futuro. Su mentalidad era más grande que sus circunstancias. Henry Ford poseía una mentalidad que desafiaba los paradigmas industriales de su época. Cuando todos creían que el automóvil debía ser un lujo reservado para unos pocos, Ford imaginó un futuro en el que millones de personas comunes pudieran conducir uno. Esta visión no era un simple optimismo, era una mentalidad expansiva aplicada a la ingeniería, la producción y la economía. Observó problemas que nadie se atrevía a cuestionar y los reconfiguró en su mente hasta encontrar soluciones que parecían imposibles. Su línea de ensamblaje no fue solo un invento técnico, fue la consecuencia lógica de una mente que no aceptaba las reglas del juego como inamovibles. Andrew Carnegie creció rodeado de limitaciones reales, pobreza, discriminación, un entorno hostil para los inmigrantes. Sin embargo, en lugar de adoptar una mentalidad de víctima, eligió cultivar una mentalidad expansiva basada en el aprendizaje constante. Cada libro que leía, cada conversación que observaba, cada oportunidad pequeña que aprovechaba, iba ampliando su horizonte mental. Su entorno no cambió mágicamente,
fue él quien cambió la manera en que interpretaba su entorno, y esa expansión interior lo llevó a encontrar caminos que otros ni siquiera consideraban posibles. Walt Disney, en medio de fracasos financieros y rechazos sistemáticos, mantuvo una mentalidad que trascendía las opiniones limitantes de quienes lo rodeaban. Cuando le decían que la animación era solo para niños y no tenía futuro como forma de arte seria, él veía mundos enteros que aún no existían. Cuando sus ideas eran demasiado grandes para la infraestructura que tenía, no redujo sus sueños, expandió su mente para encontrar formas de construirlos paso a paso. Esa mentalidad expansiva fue su verdadera herramienta creativa, mucho antes de tener recursos o apoyo. La mentalidad expansiva no es una cualidad mágica, es una elección y una práctica. Es la decisión diaria de no aceptar la realidad tal como es, sino de verla como maleable. Es preguntarte constantemente, ¿y si hay otra manera? ¿Y si puedo aprender algo nuevo? ¿Y si esta dificultad encierra una oportunidad? Las personas con mentalidad rígida ven obstáculos, las que tienen mentalidad expansiva ven direcciones alternativas. Las primeras se quedan atrapadas en un único camino, las segundas construyen nuevos caminos cuando el viejo se bloquea. Además, esta mentalidad no solo cambia tu relación con los problemas, también transforma tu relación contigo mismo. Una mente cerrada te encierra en etiquetas, no soy bueno en esto, no nací para aquello, es demasiado tarde para mí. Pero una mente expansiva entiende que tu identidad no es estática, es evolutiva. Que tus habilidades pueden crecer, que tu conocimiento puede multiplicarse, que tu destino no está escrito sino en constante escritura. Edison no se veía como un fracasado tras 1000 intentos, se veía como un aprendiz incansable. Lincoln no se veía como un perdedor tras cada derrota electoral, se veía como alguien en formación. Ford no se veía como un mecánico limitado, se veía como un arquitecto de sistemas. Carnegie no se veía como un inmigrante condenado a la pobreza, se veía como un futuro líder. Disney no se veía como un soñador arruinado, se veía como un creador en proceso. Cuando tu mentalidad se expande, comienzas a atraer oportunidades porque simplemente las ves. Antes estaban ahí, pero tu mente no tenía las lentes adecuadas para percibirlas. Un problema en el trabajo se convierte en la oportunidad de liderar. Un fracaso personal se convierte en la oportunidad de reinventarte. Una conversación casual se convierte en una puerta hacia algo más grande. El mundo no cambia mágicamente, cambia tu mirada, y con ella, cambia tu capacidad de actuar. Cultivar una mentalidad expansiva no significa negar la realidad ni vivir en fantasías ingenuas. Significa enfrentar la realidad con curiosidad en lugar de miedo, con apertura en lugar de rigidez. Significa entender que el conocimiento que hoy no tienes lo puedes adquirir, que las habilidades que hoy no dominas las puedes practicar, que los recursos que hoy te faltan pueden ser conseguidos si tu mente se atreve a buscar caminos no convencionales. Es el hábito que convierte limitaciones en proyectos, errores en lecciones y obstáculos en oportunidades. Este es el primer hábito real que transforma tu futuro, expandir tu mente antes de expandir tu vida. Porque todo lo que construyas en el exterior será tan amplio o tan estrecho como lo sea tu mentalidad interna. Edison encendió la luz en el mundo porque primero encendió una chispa diferente en su mente. Lincoln sostuvo una nación porque primero sostuvo su visión interior. Ford cambió la industria porque primero cambió la manera de pensar sobre la producción. Carnegie ascendió porque primero expandió su conciencia. Disney creó imperios imaginativos porque primero se negó a limitar su imaginación. La mentalidad expansiva es el terreno invisible donde germinan las oportunidades visibles. Sin ella, ningún hábito posterior puede sostenerse. Con ella, incluso los caminos más improbables comienzan a abrirse, porque has decidido no vivir como espectador de tus circunstancias, sino como arquitecto de tu destino mental. Ese es el verdadero comienzo de cualquier transformación profunda. Capítulo 3. La creencia profunda, el motor invisible de todas las oportunidades. Antes de que cualquier idea cobre vida, antes de que cualquier oportunidad se materialice, hay un momento crucial y silencioso en el que decides creer o no creer. Creer no es un acto ingenuo, no es cerrar los ojos y desear que las cosas pasen, es un posicionamiento mental firme ante la incertidumbre.
Es la fuerza interior que sostiene tus decisiones cuando no hay pruebas visibles de que estás en el camino correcto. La historia está construida por personas que, cuando el mundo no les ofrecía garantías, decidieron creer de todos modos. Y no solo creer en un resultado final, sino creer en su capacidad de recorrer el camino entero, con todas sus curvas, sombras y desafíos. Thomas Edison creyó en la posibilidad de la luz artificial en una época en la que esa idea era ridiculizada. La ciencia aún no había perfeccionado materiales conductores, no existían infraestructuras eléctricas masivas, y la mayoría de las personas consideraban la electricidad una curiosidad peligrosa más que una solución práctica. Pero Edison tenía una creencia tan profunda que no necesitaba que el mundo lo validara. Su fe en su visión era más fuerte que el escepticismo colectivo. Cada noche en su laboratorio era una afirmación silenciosa de esa creencia. No sabía exactamente cuántos intentos necesitaría, pero sabía que, si persistía el tiempo suficiente, la realidad acabaría rindiéndose ante su convicción. Abraham Lincoln creyó en la unidad de una nación cuando todo a su alrededor gritaba división. Creyó en la abolición de la esclavitud cuando eso parecía políticamente inviable y socialmente explosivo. Creer en algo así no era una postura cómoda, era una postura peligrosa que lo enfrentaba a la crítica, la traición y el conflicto más sangriento de su tiempo. Pero Lincoln no basaba su fe en las encuestas ni en la opinión popular. Su creencia nacía de una convicción moral inquebrantable, de un entendimiento profundo de lo que estaba en juego para generaciones futuras. Esa creencia lo sostuvo en los días más oscuros de la guerra civil, cuando cada decisión parecía tener un costo humano inmenso. Henry Ford creyó que podía democratizar el automóvil. No tenía garantías, no tenía precedentes que lo respaldaran. En su época, la idea de que una persona común pudiera tener un coche era tan absurda como la idea de que hoy cualquiera pueda tener una nave espacial personal. Pero Ford no necesitaba que el mercado le dijera que era posible, él lo veía en su mente con claridad, y esa visión era tan real para el que actuaba como si ya existiera. Su creencia no era ciega. Estaba acompañada de trabajo incansable, de observación, de mejora continua. Pero sin esa creencia inicial, no habría tenido la fuerza para resistir los rechazos, los fracasos empresariales y las risas de los escépticos. Andrew Carnegie creyó en su capacidad de trascender la pobreza más absoluta en un tiempo en el que el sistema estaba diseñado para mantener a los inmigrantes en la base de la pirámide social. No tenía contactos poderosos ni privilegios heredados. Tenía una biblioteca, una mente hambrienta y una creencia férrea de que el conocimiento y el esfuerzo inteligente podían elevarlo más allá de su destino aparente. Esa creencia fue la semilla invisible de su ascenso. Antes de tener acero, fábricas o fortunas, tenía una mentalidad forjada en la fe interior. Walt Disney creyó en sus mundos imaginarios cuando nadie más podía verlos. Creyó en un ratón que se convertiría en un símbolo global. Creyó en películas animadas largas cuando todos decían que el público jamás las vería, creyó en parques temáticos cuando los bancos se negaban a financiarlos. Su entorno no le ofrecía seguridad, lo que lo sostenía era su creencia inquebrantable. Y cuando esa creencia se unió a una acción constante, cambió no solo su destino, sino la cultura de generaciones enteras. La creencia profunda no es una emoción pasajera, es una decisión estratégica. Significa que, cuando el mundo externo es incierto, tú eliges establecer un ancla interna firme. Significa que no necesitas garantías inmediatas para comprometerte completamente con tu camino. Es mirar la falta de evidencia no como un obstáculo, sino como un espacio por llenar con tus acciones. La mayoría espera ver resultados para creer. Los que transforman su futuro creen primero, y luego hacen que los resultados confirmen su fe. Esta creencia no surge mágicamente, se cultiva. Se alimenta con conocimiento, con experiencias pequeñas que validan tus capacidades, con entornos que fortalecen tu visión. Edison cultivó su fe a través de cada experimento documentado, cada pequeña mejora. Lincoln la reforzaba leyendo, reflexionando y rodeándose de mentes con principios firmes. Ford fortalecía su convicción cada noche que trabajaba en sus prototipos. Carnegie alimentaba su creencia en la lectura y el aprendizaje diario. Disney mantenía viva su fe imaginando hasta el más mínimo detalle de sus proyectos. Pero hay algo aún más profundo,
La creencia verdadera no depende del entorno favorable, florece incluso en entornos hostiles. Es fácil creer cuando todo va bien. Lo difícil es creer cuando no hay señales externas de progreso. Y es precisamente ahí donde se separan los que realmente construyen algo extraordinario de los que solo sueñan superficialmente. Edison creyó cuando todos se reían. Lincoln creyó cuando todo se derrumbaba. Ford creyó cuando su empresa quebró más de una vez. Carnegie creyó cuando no tenía nada. Disney creyó cuando sus ideas eran consideradas imposibles. Cuando tú crees profundamente, atraes oportunidades porque tu mente, tu lenguaje, tu energía y tus acciones comienzan a alinearse de una forma que otros pueden percibir. Las personas siguen a los que creen. Los aliados aparecen cuando detectan convicción real. Las puertas se abren cuando tu fe es tan sólida que intimida a la duda. Esta no es una cuestión mística, es psicológica y estratégica. La creencia sólida crea una coherencia interna que otros perciben como liderazgo. Y lo más importante, creer profundamente en ti no significa que nunca sentirás miedo o dudas. Significa que, aunque el miedo aparezca, no le das el control del timón. Significa que, aunque la duda susurre, tu fe grita más fuerte. Significa que tu visión es tan clara y tu convicción tan firme que las tempestades externas no logran desviarte de tu camino. El segundo hábito que atrae oportunidades no es esperar a que el mundo te valide, es decidir tú mismo que tu visión merece existir. Es convertir tu creencia en el núcleo invisible que sostiene todo lo que vendrá. Porque cuando crees de verdad, actúas diferente, hablas diferente, te mueves diferente. Y el mundo, tarde o temprano, se adapta a esa energía. Capítulo 4. La claridad, ver con precisión en un mundo de ruido. En un mundo saturado de distracciones, donde cada segundo compite por tu atención, la claridad es un superpoder. La mayoría de las personas no fracasan por falta de capacidad, sino por falta de dirección clara. Van de un proyecto a otro, de una idea a otra, de una emoción a otra, como barcos a la deriva en un mar de estímulos constantes. Se mueven mucho, pero no avanzan. Actúan, pero sin un eje firme. Confunden el movimiento con el progreso. Y es ahí donde la claridad se vuelve la diferencia invisible entre quienes transforman oportunidades y quienes las dejan escapar. Tener claridad no es solo saber lo que quieres, es entender profundamente quién eres, hacia dónde vas y por qué vas allí, incluso cuando el entorno es caótico. Thomas Edison tenía una claridad inquebrantable sobre lo que buscaba, no solo inventar una bombilla, sino iluminar el mundo entero. No era un proyecto pequeño ni un capricho pasajero. Era una visión nítida que orientaba cada experimento, cada decisión, cada fracaso. Esa claridad le permitía distinguir entre lo urgente y lo importante, entre distracciones y prioridades. Mientras otros inventores de la época dispersaban su energía en múltiples experimentos sin dirección definida, Edison concentraba la suya en resolver un problema específico. Su enfoque era quirúrgico. Sabía exactamente hacia dónde apuntaba, y por eso cada error no lo desviaba, simplemente lo refinaba. Abraham Lincoln enfrentó uno de los periodos más confusos y turbulentos de la historia de Estados Unidos, la Guerra Civil. En medio de presiones políticas, enfrentamientos ideológicos, pérdidas humanas y un país dividido, Lincoln no podía permitirse el lujo de la ambigüedad. Su claridad sobre la preservación de la Unión y la abolición de la esclavitud era tan firme que se convirtió en el eje moral y estratégico de toda su presidencia. No se trataba de rigidez ciega, sino de una brújula clara que le permitía navegar entre tormentas sin perder el norte. Esa claridad inspiraba a otros, alineaba ejércitos, guiaba decisiones difíciles y mantenía la cohesión en tiempos en que el caos amenazaba con consumirlo todo. Henry Ford tenía una claridad industrial que pocos podían imaginar. Mientras otros fabricantes competían por construir autos para una élite, Ford tenía en mente un objetivo muy específico: producir un automóvil accesible para la clase trabajadora. Esta claridad definió sus estrategias de producción, sus inversiones y su cultura empresarial. No improvisaba sobre la marcha, seguía una visión clara que le permitió revolucionar no solo una industria, sino la estructura social de su época. Cada decisión técnica, cada innovación logística, cada negociación tenía un propósito definido. Andrew Carnegie,
al ascender desde la pobreza, no se perdió en ambiciones vagas. Su claridad fue doble. Primero, tenía una visión cristalina de su crecimiento personal a través del conocimiento, luego, una visión estratégica sobre cómo construir un imperio del acero, finalmente, cómo usar su fortuna para fomentar la educación y la cultura. No acumulaba por acumular, sabía exactamente por qué lo hacía. Esa claridad le dio poder para tomar decisiones rápidas y firmes, para anticipar movimientos del mercado y para dejar un legado duradero. Walt Disney tenía una claridad creativa y empresarial que lo separaba radicalmente de otros soñadores de su época. Su visión no era simplemente crear dibujos animados, era construir mundos que inspiraran, entretuvieran y permanecieran en la memoria colectiva. Sabía con precisión qué quería transmitir, qué emociones quería despertar, cómo quería que la gente se sintiera al experimentar sus obras. Esa claridad le permitió sostener su visión incluso cuando nadie más la entendía. Le permitió convencer inversionistas, resistir fracasos y guiar equipos creativos enormes hacia objetivos que parecían imposibles. La claridad es el antídoto contra el ruido. Cuando no sabes exactamente lo que buscas, cualquier distracción parece importante. Te pierdes en urgencias ajenas, en demandas externas, en dudas internas. Pero cuando tienes claridad, tu mente funciona como un faro. No necesitas eliminar todo el ruido, simplemente sabes ignorarlo. Tomas decisiones más rápidas porque ya sabes cuáles caminos no te sirven. Te vuelves más estratégico porque puedes anticipar consecuencias. Te vuelves más resiliente porque un propósito claro te da razones fuertes para continuar cuando las emociones flaquean. Tener claridad no significa tener todos los detalles resueltos. Significa tener un eje central definido. Edison no sabía cuántos intentos le tomaría inventar la bombilla, pero tenía claridad en el objetivo. Lincoln no conocía todos los caminos que tomaría la guerra civil, pero tenía claridad en el resultado moral que perseguía. Ford no tenía todos los problemas de producción resueltos al principio, pero sabía a dónde quería llegar. Carnegie no conocía cada giro económico que enfrentaría, pero tenía claridad en su misión personal. Disney no tenía todos los recursos, pero tenía claridad absoluta en la experiencia que quería crear. La claridad se construye a través de reflexión profunda y acción deliberada. No surge de la nada. Requiere que te preguntes, sin miedo, ¿qué quiero realmente? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar por ello? ¿Por qué esto es importante para mí? Son preguntas incómodas, pero poderosas. Porque cuando las respondes con honestidad brutal, todo lo que antes era confuso empieza a alinearse. La claridad te da fuerza porque elimina la indecisión, y la indecisión es uno de los mayores ladrones de oportunidades. Cuando actúas sin claridad, gastas energía sin dirección. Te desgastas, te frustras, dudas de ti mismo. Pero cuando tienes claridad, incluso los pasos pequeños tienen peso, incluso los días difíciles tienen sentido. La claridad convierte tus esfuerzos en estrategia, tus hábitos en herramientas y tu tiempo en inversión. Y aquí está la verdad fundamental: las oportunidades no siempre aparecen como luces brillantes y obvias, muchas veces son sutiles, silenciosas, escondidas entre la confusión. Solo quienes tienen una mente clara pueden reconocerlas. La claridad no atrae oportunidades mágicamente, te permite ver las que ya están frente a ti. Te permite moverte con precisión quirúrgica en un mundo que se mueve a ciegas. Y esa habilidad, en el tiempo, cambia destinos. Capítulo 5. La visión poderosa, ver más allá del presente para construir el futuro. La visión no es un simple deseo, ni una lista de metas escritas en una libreta polvorienta. La visión es una imagen mental clara, intensa y detallada de un futuro que aún no existe, pero que para ti es tan real que puedes sentirlo, imaginarlo, respirarlo. Es la capacidad de mirar más allá de las limitaciones actuales y ver lo que podría ser. La visión es la semilla de toda transformación, el punto de partida de cada innovación y la brújula que guía cada decisión importante. Sin visión, el talento se desperdicia, la energía se dispersa y las oportunidades pasan desapercibidas. Con visión, incluso recursos limitados se convierten en herramientas poderosas, porque sabes hacia dónde dirigir cada esfuerzo. Thomas Edison no solo veía una bombilla, veía un mundo iluminado.
Veía calles vibrantes de noche, fábricas operando más allá del ocaso, hogares seguros y cálidos. Su visión no era una fantasía vaga, era un mapa mental tan nítido que se convirtió en una obsesión. Cada experimento fallido era simplemente un paso más hacia esa imagen que ya vivía en su mente. No necesitaba que el mundo lo entendiera, él ya lo veía. Y esa visión fue tan poderosa que arrastró a la realidad detrás de ella, moldeándola con cada decisión, con cada chispa, con cada noche interminable en su laboratorio. Abraham Lincoln poseía una visión moral y política tan firme que pudo sostenerla en medio del caos absoluto. Su visión era la de una nación unida y libre, una América que se elevaría por encima de sus divisiones internas. No era una visión popular en su tiempo, era peligrosa, controvertida, polarizadora. Pero Lincoln veía más allá de la guerra, más allá de las batallas del presente. Veía un futuro en el que la libertad no sería privilegio, sino principio. Esa visión lo sostenía cuando las derrotas militares se acumulaban, cuando la presión política lo ahogaba, cuando la tristeza personal lo golpeaba con fuerza. Su visión no era negociable porque no era una idea pasajera, era el centro de su liderazgo. Henry Ford tenía una visión industrial que cambió para siempre la historia económica. Mientras otros competían por fabricar automóviles de lujo para unos pocos, Ford veía un futuro donde cada trabajador común pudiera conducir su propio coche. Veía carreteras llenas, familias viajando, ciudades conectadas. Su visión era tan clara que organizó toda su estructura empresarial alrededor de ella. No improvisaba en función de las tendencias del mercado, las creaba. La línea de ensamblaje, los precios accesibles, la estandarización de piezas, todo era consecuencia directa de una visión que reconfiguraba lo que otros consideraban imposible. Andrew Carnegie, desde su posición inicial de pobreza, tuvo una visión expansiva de su vida y su legado. Veía no solo riqueza material, sino un impacto duradero en la educación y el conocimiento. Veía bibliotecas en cada rincón, jóvenes con acceso a libros y oportunidades que él no tuvo. Su visión lo impulsó a aprender sin descanso, a construir imperios de acero, finalmente, a devolver a la sociedad multiplicado lo que había recibido. Su visión trascendía su tiempo y su propia existencia. Era más grande que él. Walt Disney es quizá uno de los ejemplos más claros de cómo la visión poderosa puede dar forma a la realidad. Cuando imaginó Disneyland, no existía nada parecido en el mundo. Los bancos lo consideraban una locura, los expertos lo tachaban de imposible, y muchos de sus propios colegas dudaban. Pero Disney ya lo veía, veía familias caminando entre mundos mágicos, veía niños riendo en cada rincón, veía un lugar donde la imaginación no tuviera límites. Y como su visión era tan detallada, podía comunicarla con tal intensidad que otros terminaban viéndola también. Su visión fue tan fuerte que convenció a la realidad de alinearse con ella. La diferencia entre quienes atraen oportunidades y quienes esperan a que aparezcan radica en la visión. Las oportunidades rara vez llegan empaquetadas de forma clara, muchas veces aparecen como materiales dispersos, como piezas sueltas de un rompecabezas. Solo quienes tienen una visión poderosa pueden reconocer cómo encajan. La visión te da dirección, propósito y una especie de magnetismo interno que alinea tus decisiones diarias con un destino mayor. Pero tener visión no significa vivir desconectado de la realidad. Significa verla con tal profundidad que puedes anticipar lo que otros no ven. Edison veía la oscuridad no como un estado permanente, sino como un lienzo para su invento. Lincoln veía una nación fragmentada como una oportunidad histórica para redefinir principios. Ford veía limitaciones tecnológicas como retos que podían resolverse. Carnegie veía la pobreza como terreno fértil para el conocimiento. Disney veía el rechazo como el primer filtro hacia la creación de algo único. Todos ellos veían lo invisible y trabajaban para hacerlo inevitable. La visión también actúa como escudo contra la duda. Cuando tu entorno no entiende lo que estás haciendo, cuando los resultados tardan en llegar, cuando el camino se vuelve incierto, una visión poderosa te recuerda por qué empezaste. Edison no necesitaba aplausos en cada intento, veía la bombilla. Lincoln no necesitaba aprobación constante, veía la unidad. Ford no necesitaba tendencias favorables, veía movilidad masiva. Carnegie no necesitaba validación,
veía conocimiento compartido. Disney no necesitaba garantías, veía castillos en la mente que pronto serían de piedra y acero. Y lo más importante, la visión poderosa no se trata solo de grandes figuras históricas. Cada persona puede cultivarla. No importa tu contexto, tu edad o tus recursos actuales. La visión no nace de tenerlo todo resuelto, nace de atreverte a imaginar con valentía un futuro distinto, a escribirlo mentalmente con detalle y luego a comprometerte con él cada día, incluso cuando nadie más lo ve. Si quieres atraer oportunidades de forma natural, desarrolla una visión tan clara y potente que te conviertas en el imán de las piezas necesarias para construirla. Porque las oportunidades no siempre llegan a quienes esperan, llegan a quienes ya están construyendo algo tan claro que el mundo no puede ignorarlo. Capítulo 6. El propósito, el núcleo inquebrantable que sostiene todo. La visión te da dirección, pero el propósito te da combustible. La visión imagina un destino, pero el propósito te mantiene caminando cuando el terreno se vuelve áspero, cuando la niebla cubre el camino, cuando los demás abandonan. El propósito no es una frase inspiradora ni un eslogan bonito para redes sociales. Es una fuerza interna, silenciosa y profunda, que otorga sentido a cada paso, incluso a los que duelen. Es el núcleo inquebrantable que sostiene todas las grandes obras humanas. Cuando un ser humano descubre un propósito verdadero, algo cambia para siempre, ya no actúa solo por conveniencia, sino por convicción. Thomas Edison no se obsesionó con la bombilla únicamente por curiosidad técnica o deseo de fama. Su propósito era transformar la manera en que la humanidad vivía la noche. Quería que la oscuridad dejara de ser un límite. Su propósito no era egoísta, era transformador. Por eso, cuando sus experimentos fracasaban uno tras otro, no veía esos fracasos como pérdidas personales, sino como pasos necesarios para cumplir una misión más grande que él mismo. Ese propósito le permitió resistir años de trabajo sin resultados visibles. Le dio la energía para seguir cuando cualquier otra motivación habría desaparecido. Abraham Lincoln tenía un propósito moral que trascendía la política. Su lucha no era únicamente por el poder, sino por defender un principio fundamental de libertad y unidad nacional. Ese propósito lo acompañó en las noches más solitarias de la guerra civil, cuando las derrotas militares lo acosaban, cuando las críticas políticas lo cercaban, cuando el dolor personal lo amenazaba con quebrarlo. Un propósito tan profundo actúa como una raíz que impide que el árbol se derrumbe en medio de la tormenta. Lincoln no luchaba solo por sí mismo, luchaba por generaciones enteras. Henry Ford no construyó automóviles únicamente para ganar dinero. Su propósito era democratizar la movilidad, romper la barrera que separaba a las clases sociales del acceso al transporte. Quería que el automóvil dejara de ser un lujo para convertirse en un instrumento de libertad personal. Este propósito le dio la claridad para innovar en procesos industriales que nadie se atrevía a intentar. Cuando el mercado dudaba, cuando los errores técnicos aparecían, cuando las críticas llovían, Ford seguía adelante, no por simple terquedad, sino porque su propósito era más grande que las dificultades momentáneas. Andrew Carnegie, en su ascenso desde la pobreza, encontró un propósito que iba más allá de acumular riqueza. Sí, construyó un imperio industrial, pero su propósito final fue elevar la educación y el conocimiento humano. Financió miles de bibliotecas y universidades porque veía en el acceso al conocimiento la herramienta más poderosa para transformar vidas. Su propósito fue lo que lo guió no solo en los negocios, sino en la forma en que decidió usar su fortuna. Sin ese propósito, su historia habría sido solo la de otro hombre rico. Con él, se convirtió en un arquitecto de oportunidades para millones. Walt Disney tenía un propósito que trascendía el entretenimiento. Quería crear experiencias que despertaran la imaginación y devolvieran la capacidad de soñar a personas de todas las edades. Su propósito era emocional, casi espiritual. No se trataba solo de vender entradas o construir parques, se trataba de tocar algo profundo en el corazón humano. Por eso pudo resistir bancarrotas, rechazos y críticas. Por eso su legado no se limita a películas, sino que ha influido en generaciones enteras a través de la cultura, la creatividad y la emoción. El propósito no se impone desde fuera, se descubre desde dentro. No es lo que la sociedad te dice que debería inspirarte, es lo que realmente enciende un fuego en tu interior,
lo que hace que las dificultades parezcan pequeñas frente a la importancia de la misión. Encontrar propósito requiere honestidad brutal contigo mismo. ¿Qué te mueve de verdad? ¿Qué causa estarías dispuesto a sostener incluso si nadie te aplaude? ¿Qué camino seguirías aunque fuese largo, difícil y silencioso? Un propósito sólido convierte el trabajo duro en servicio significativo. Cuando actúas solo por recompensas externas, tu energía fluctúa con los resultados. Si llegan rápido, te motivas; si tardan, te rindes. Pero cuando actúas desde el propósito, el esfuerzo se vuelve parte de tu identidad. No necesitas aplausos ni garantías porque tu motor es interno. Edison no necesitaba aprobación para seguir experimentando. Lincoln no necesitaba victorias inmediatas para seguir luchando. Ford no necesitaba que el mercado lo entendiera. Carnegie no necesitaba reconocimiento para donar. Disney no necesitaba que todos creyeran en su visión. Tenían propósito, y eso era suficiente. Además, el propósito tiene un poder magnético. Las personas se sienten atraídas por quienes actúan desde convicciones profundas. Un líder con propósito inspira confianza, moviliza recursos, genera alianzas. No porque grite más fuerte, sino porque transmite autenticidad. La claridad del propósito corta el ruido y alinea esfuerzos. Lincoln unió a una nación fracturada. Ford movilizó a industrias enteras. Carnegie inspiró movimientos educativos. Disney creó una cultura que aún perdura. Todos ellos irradiaban un sentido de dirección que no se podía fingir. Tener un propósito claro también te hace más adaptable. Cuando sabes por qué haces lo que haces, puedes cambiar el cómo sin perder el rumbo. Edison cambiaba de método constantemente, pero nunca de misión. Lincoln ajustaba estrategias políticas, pero no su principio. Ford modificaba procesos industriales, pero no su objetivo final. Carnegie evolucionaba con el mercado, pero no su convicción educativa. Disney innovaba con nuevas tecnologías, pero nunca abandonaba su deseo de inspirar. El propósito es el eje fijo alrededor del cual gira toda la adaptación creativa. En última instancia, el propósito es lo que separa una vida reactiva de una vida intencional. Sin propósito, te mueves al ritmo del entorno, respondes a las demandas externas, cambias de dirección según las circunstancias. Con propósito, tú marcas el ritmo. Tú eliges. Tú defines. Y las oportunidades, en lugar de perderse en la confusión, se alinean con tu trayectoria porque saben exactamente hacia dónde te diriges. Capítulo 7. La disciplina, el puente silencioso entre la intención y la realidad. La disciplina es el terreno donde las visiones dejan de ser fantasías y comienzan a convertirse en hechos. Es el músculo invisible que sostiene el peso de los sueños cuando la motivación se agota. Es el puente silencioso entre la intención y la realidad. Las personas suelen admirar el resultado final, el invento revolucionario, el discurso histórico, el imperio construido, el legado artístico. Pero detrás de cada gran logro hay días repetitivos, rutinas exigentes, decisiones difíciles tomadas en silencio, sin público ni aplausos. La disciplina es el arte de hacer lo que debe hacerse, incluso cuando no tienes ganas. Thomas Edison es recordado como un genio, pero lo que lo hizo verdaderamente extraordinario fue su disciplina inquebrantable. Trabajaba jornadas de 16 a 18 horas, obsesionado con perfeccionar cada detalle, documentando cada experimento, revisando cada variable. No dependía de momentos de inspiración repentina, dependía de una práctica sistemática y meticulosa. Mientras otros se rendían después de unos cuantos intentos, Edison continuaba, día tras día, año tras año. Su famosa frase en "No fracasé, solo descubrí 10.000 formas que no funcionaron" no era una metáfora romántica, era la descripción literal de una disciplina sostenida que pocos podían igualar. Abraham Lincoln, más allá de sus discursos poderosos, fue un hombre de hábitos intelectuales rigurosos. Leía constantemente, escribía, analizaba argumentos legales y políticos, preparaba cuidadosamente sus intervenciones. Su capacidad para liderar en tiempos de guerra no nació de improvisaciones brillantes, sino de una disciplina mental y emocional cultivada durante años. Incluso en sus días más oscuros, mantenía la práctica de reflexionar, estudiar y prepararse.
La grandeza de su liderazgo se construyó en la regularidad silenciosa de su esfuerzo diario. Henry Ford no inventó el automóvil, pero revolucionó la industria porque aplicó disciplina al perfeccionar cada parte del proceso productivo. No fue una chispa de genialidad única, fue una cadena de mejoras constantes, ensayos, ajustes y sistemas refinados. Su disciplina personal se reflejaba en la cultura de su empresa, horarios estrictos, estándares de calidad, metodologías repetibles. Gracias a esa disciplina, pudo escalar una idea que muchos consideraban demasiado ambiciosa para ejecutarse a gran escala. Andrew Carnegie comprendió que su ascenso desde la pobreza requería más que deseo, requería una disciplina feroz. Se imponía rutinas de lectura y aprendizaje, tomaba decisiones financieras estratégicas con precisión y constancia, invertía en su desarrollo personal como si fuera un deber diario. Su disciplina le permitió no solo acumular riqueza, sino también usarla de manera estratégica para transformar sectores enteros. No se trataba de impulsos momentáneos, sino de una conducta sostenida que, con el tiempo, generó efectos exponenciales. Walt Disney, detrás de la sonrisa y la creatividad desbordante, escondía una disciplina férrea. Supervisaba cada detalle de sus producciones, revisaba guiones, dirigía animaciones, buscaba perfección técnica y narrativa con una rigurosidad casi obsesiva. Su capacidad para convertir sueños en realidades palpables no provenía de un talento improvisado, sino de años de trabajo metódico, noches sin descanso y una estructura de hábitos que pocos artistas poseían. Su disciplina creativa era tan fuerte como su imaginación. La disciplina no es glamorosa. No se celebra en redes sociales, no genera gratificación inmediata. Muchas veces es aburrida, repetitiva, incómoda. Pero es precisamente esa incomodidad la que separa a quienes hablan de sus metas de quienes las alcanzan. La motivación es volátil, hoy puedes estar inspirado, mañana agotado. La disciplina, en cambio, es estable. No depende del estado de ánimo, depende de tu decisión de mantener el rumbo. Es el sistema que sostiene tus avances cuando la emoción desaparece. Y aquí está la verdad que muchos evitan: la disciplina duele al principio, pero la falta de disciplina duele para siempre. Duele levantarte temprano cuando preferirías dormir, duele estudiar cuando preferirías distraerte, duele practicar cuando no ves resultados inmediatos. Pero esa incomodidad es temporal y productiva. La falta de disciplina, en cambio, genera arrepentimiento, oportunidades perdidas y sueños inconclusos. Edison soportó miles de horas de trabajo invisible para disfrutar de minutos de gloria. Lincoln soportó años de preparación silenciosa para liderar en el momento decisivo. Ford, Carnegie y Disney soportaron rutinas intensas que el mundo no vio, pero cuyos frutos el mundo disfrutó. La disciplina también crea un efecto acumulativo. Cada día que cumples con tus hábitos, fortaleces tu identidad de alguien que hace lo que dice que hará. Esa congruencia interna construye confianza, no solo en ti mismo, sino también en quienes te rodean. Las oportunidades tienden a gravitar hacia las personas que son consistentemente confiables, no hacia las que se entusiasman por momentos y desaparecen al primer obstáculo. La disciplina genera reputación, y la reputación abre puertas que la suerte jamás podrá tocar. Además, la disciplina libera energía mental. Puede parecer contradictorio, pero establecer rutinas firmes reduce el número de decisiones que debes tomar cada día. Edison no decidía cada mañana si iba a trabajar en su laboratorio, simplemente lo hacía. Lincoln no decidía si iba a estudiar o prepararse, era parte de su estructura. Ford no decidía si iba a mejorar sus procesos, lo hacía por hábito. Disney no decidía si iba a crear, lo hacía porque era su naturaleza disciplinada. Al automatizar comportamientos clave, liberas tu mente para tareas creativas y estratégicas más profundas. En última instancia, la disciplina es el lenguaje en el que el universo responde a tus intenciones. No basta con declarar tus sueños, debes demostrarlos diariamente con acciones consistentes. La disciplina es la prueba tangible de que tu visión y tu propósito no son palabras vacías. Es la evidencia silenciosa de tu compromiso. Capítulo 8. La gratitud, la fuerza silenciosa que amplifica todo lo que tocas. La gratitud no es un gesto superficial ni un cliché moralista,
es una de las fuerzas psicológicas más poderosas para cambiar tu percepción, tu energía y tu capacidad de atraer oportunidades reales. No se trata de repetir frases vacías ni de fingir positividad, sino de cultivar una conciencia profunda y deliberada sobre el valor de lo que ya tienes, de lo que estás construyendo y de lo que has superado. La gratitud es un lente que transforma la manera en que miras el mundo. Y cuando cambias la manera en que miras el mundo, cambias tus decisiones, tu actitud y las oportunidades que eres capaz de reconocer. Thomas Edison, a pesar de los miles de fracasos que enfrentó, nunca se envenenó con la frustración. Cada experimento fallido era, para él, una razón para agradecer, porque representaba una nueva información sobre lo que no funcionaba. Su famosa frase, ahora sé 10.000 maneras en que no se hace una bombilla, no es una muestra de arrogancia, es la expresión de una mente que elige la gratitud como herramienta estratégica. Mientras otros maldecían sus errores, él los agradecía, porque sabía que cada uno lo acercaba un poco más a su meta. Esa actitud no solo lo mantenía emocionalmente fuerte, también le daba claridad mental para continuar innovando cuando otros habrían abandonado. Abraham Lincoln, en medio de pérdidas personales devastadoras, presiones políticas insoportables y una guerra civil sangrienta, practicaba la gratitud como ancla emocional. No porque su vida fuera fácil, sino precisamente porque era difícil. Se aferraba a la gratitud por los principios en los que creía, por las personas que lo apoyaban, por las pequeñas victorias que mantenían viva la esperanza de una nación. Esa gratitud no lo debilitaba, lo fortalecía. Le daba perspectiva. Le recordaba que, incluso en la oscuridad, había algo por lo cual luchar, algo que valía la pena proteger. Henry Ford entendía que agradecer no era simplemente sentirse bien, sino reconocer conscientemente el valor de los recursos, las personas y las circunstancias que tenía a su alcance. Ford era un hombre pragmático, veía en sus trabajadores, en su maquinaria, en sus ideas y en cada error una oportunidad de mejorar. Su gratitud no era emocional únicamente, era estratégica. Agradecía porque sabía que la energía negativa de la queja constante enturbia la mente, mientras que la gratitud aclara la visión y fortalece las relaciones. Andrew Carnegie, a pesar de su origen humilde, nunca cayó en la trampa del resentimiento hacia su pasado. Agradecía las bibliotecas públicas que le dieron conocimiento, agradecía las oportunidades, por pequeñas que fueran, que le permitieron ascender. Esa gratitud se transformó en acción cuando decidió devolver a la sociedad lo que había recibido multiplicado. No acumuló riqueza desde la amargura, la construyó desde una profunda conciencia de valor. Y esa misma actitud generó alianzas, confianza y oportunidades que no se pueden comprar con dinero. Walt Disney enfrentó fracasos financieros, burlas y obstáculos colosales. Sin embargo, mantenía una gratitud profunda por el poder de imaginar, por los colaboradores que creyeron en sus sueños cuando nadie más lo hacía, por cada oportunidad que tenía de seguir creando. Esa gratitud era contagiosa. Inspiraba a sus equipos, atraía talento, mantenía vivo el espíritu creativo incluso cuando los números no acompañaban. No era un optimista ingenuo, era un estratega emocional. Sabía que la gratitud no niega los problemas, pero te da una base emocional sólida para enfrentarlos con creatividad y fuerza. La gratitud no cambia la realidad externa de inmediato, pero cambia radicalmente tu estado interno. Y tu estado interno influye directamente en las oportunidades que eres capaz de percibir y aprovechar. Una mente envenenada por la queja ve obstáculos en todas partes. Una mente entrenada en la gratitud ve recursos donde otros ven carencias. Una persona que constantemente agradece no es alguien que se conforma, sino alguien que reconoce con lucidez dónde está y utiliza esa base para construir hacia adelante. Además, la gratitud fortalece tus relaciones. Las oportunidades más grandes en la vida casi siempre llegan a través de personas. Nadie prospera completamente solo. Y las personas naturalmente se sienten atraídas por quienes reconocen y valoran su contribución. Edison mantenía relaciones sólidas con su equipo de trabajo porque valoraba su esfuerzo. Lincoln inspiraba lealtad porque agradecía a quienes se mantenían firmes a su lado. Ford creaba culturas laborales donde los trabajadores sentían que su papel importaba. Carnegie generaba confianza porque devolvía valor.
Disney inspiraba compromiso porque su gratitud hacia los creativos era real. La gratitud abre puertas que la arrogancia cierra para siempre. La gratitud también actúa como un amplificador de resiliencia. Cuando enfrentas un revés importante, tu reacción emocional puede hundirte o fortalecerte. Si tu primera respuesta es la queja y la victimización, tu mente se bloquea. Pero si tu respuesta es buscar activamente algo que agradecer, aunque sea mínimo, activas regiones mentales que favorecen la solución de problemas, la creatividad y la perseverancia. Edison no se quebraba después de cada fallo porque agradecía el aprendizaje. Lincoln no se hundía en la desesperanza total porque agradecía cada pequeño progreso. Ford agradecía cada error técnico porque le mostraba un camino mejor. Carnegie agradecía cada oportunidad, por pequeña que fuera, como si fuera un peldaño. Disney agradecía incluso las crisis porque eran terreno fértil para crear algo nuevo. Cultivar la gratitud como hábito no significa negar las dificultades. Significa elegir conscientemente en qué enfocas tu energía mental y emocional. Significa entrenarte para ver oportunidades incluso en las sombras. Significa valorar lo que tienes mientras trabajas por lo que quieres. La gratitud no es pasividad, es claridad emocional. Y hay algo más profundo, la gratitud auténtica genera una energía interior que otros perciben. Las personas sienten cuando alguien actúa desde la escasez o desde la abundancia interior. La gratitud proyecta confianza, serenidad y apertura. Es un imán silencioso. No grita, pero atrae. No impone, pero inspira. Y en un mundo donde la queja es la norma, la gratitud se convierte en un diferencial poderoso. Capítulo 9. La adaptabilidad, dominar el arte de cambiar sin perder el rumbo. El mundo no se detiene. Las circunstancias cambian, los mercados evolucionan, la tecnología avanza, las personas transforman sus intereses, y lo que ayer funcionaba perfectamente mañana puede volverse obsoleto. La historia no premia a los más fuertes, sino a los que mejor se adaptan sin traicionar su esencia. La adaptabilidad no es debilidad, es inteligencia aplicada al tiempo real. Es la capacidad de ajustar estrategias, métodos y enfoques sin abandonar la visión ni el propósito que te guían. Las oportunidades más grandes no siempre aparecen en entornos estables, muchas emergen precisamente en el caos, y solo quienes son adaptables están preparados para aprovecharlas. Thomas Edison entendía profundamente la importancia de la adaptabilidad. Su camino no fue una línea recta hacia la invención de la bombilla ni hacia el desarrollo de sus sistemas eléctricos. Cambiaba constantemente de materiales, de métodos, de colaboradores. Si una técnica no funcionaba, no se aferraba a ella por ego, la abandonaba y probaba otra. Edison no idolatraba sus ideas, idolatraba el resultado. Por eso pudo atravesar miles de fracasos sin quedar atrapado en ninguno. Su flexibilidad mental fue tan determinante como su perseverancia. Abraham Lincoln, en plena guerra civil, tuvo que adaptarse una y otra vez. Ninguna estrategia política o militar funcionaba igual durante todo el conflicto. Tuvo que ajustar discursos, políticas, alianzas, mandos militares, tácticas y negociaciones, todo sin perder su objetivo central de preservar la unión y abolir la esclavitud. Su adaptabilidad no fue signo de indecisión, fue un signo de madurez estratégica. Sabía distinguir entre el propósito, que debía ser firme, y los métodos, que podían y debían cambiar según las circunstancias. Esa habilidad fue clave para mantener la cohesión nacional en medio de un entorno que se transformaba día a día. Henry Ford también enfrentó este principio. Su visión inicial de democratizar el automóvil fue poderosa, pero el entorno industrial no dejaba de evolucionar. Para sostener su liderazgo, Ford tuvo que adaptar procesos, integrar nuevas tecnologías, reorganizar plantas, modernizar sistemas. Cuando su modelo T empezó a verse superado por la competencia, su reticencia inicial a adaptarse casi le cuesta su imperio. Finalmente, entendió que la grandeza pasada no garantiza la relevancia futura, y que incluso los pioneros deben reinventarse para seguir liderando. Su historia muestra que la adaptabilidad no es una opción secundaria, es un requisito de supervivencia en terrenos cambiantes. Andrew Carnegie supo moverse en un mundo económico volátil. Desde sus primeros trabajos hasta la construcción de su imperio del acero, observaba constantemente las tendencias,
Aprendía de sus competidores, incorporaba innovaciones y anticipaba movimientos. Su capacidad para adaptarse a nuevos mercados, tecnologías y formas de organización fue lo que le permitió no solo crecer, sino mantenerse relevante durante décadas. Nunca se aferró ciegamente a una sola forma de operar, su propósito era firme, pero sus estrategias eran flexibles. Walt Disney enfrentó un entorno creativo y financiero que cambiaba a velocidades vertiginosas. Desde cortos animados en blanco y negro hasta producciones a color, desde películas hasta parques temáticos, desde animación tradicional hasta innovaciones tecnológicas pioneras. Disney no se limitaba a repetir fórmulas exitosas, se reinventaba constantemente. Cuando sus proyectos fallaban, no se hundía en la rigidez. Ajustaba, experimentaba, exploraba. Su capacidad de adaptación fue lo que le permitió sobrevivir a bancarrotas, a rechazos masivos y a la constante evolución de la cultura popular. Cada reinvención lo acercaba más a su visión central. La adaptabilidad no significa actuar sin rumbo. Significa tener un propósito y una visión claros, pero estar dispuesto a cambiar todo lo demás si es necesario para avanzar. Significa entender que las herramientas que te trajeron hasta aquí no necesariamente son las que te llevarán más lejos. Significa renunciar al apego ciego a los métodos y abrazar la realidad dinámica con inteligencia y creatividad. Quienes carecen de adaptabilidad quedan atrapados en su propio pasado. Se aferran a métodos antiguos por nostalgia, por miedo o por ego. Cuando el entorno cambia, ellos no lo hacen, y las oportunidades pasan frente a sus ojos sin que puedan aprovecharlas. Pero quienes son adaptables ven en cada cambio una posibilidad. Cuando algo deja de funcionar, no entran en pánico, ajustan. Cuando una puerta se cierra, buscan otra entrada. Cuando el terreno se vuelve inestable, no esperan a que se estabilice, aprenden a caminar sobre él. La adaptabilidad también exige humildad. Implica reconocer que no lo sabes todo, que tus métodos pueden no ser siempre los mejores, que tu perspectiva necesita actualización constante. Edison no se creía infalible, experimentaba sin descanso. Lincoln no se aferraba a estrategias fallidas, las cambiaba sin perder dignidad. Ford aprendió, quizá tarde, que la rigidez puede destruir incluso imperios. Carnegie nunca dejó de aprender. Disney nunca dejó de innovar. Todos ellos compartían una mente suficientemente flexible para no quedarse petrificados en el pasado. Y esta flexibilidad no solo se aplica a los negocios o a las grandes empresas. En la vida personal, la adaptabilidad es igual de vital. Las relaciones evolucionan, las etapas cambian, las prioridades se transforman. Adaptarse no es traicionar tus valores, es actualizarlos para que sigan siendo útiles en contextos nuevos. Una persona adaptable no teme al cambio, lo estudia, lo anticipa y lo utiliza a su favor. En un mundo en el que la velocidad de cambio es más rápida que nunca, la adaptabilidad se ha convertido en una de las habilidades más valiosas que existen. No basta con tener talento, visión o propósito si te vuelves rígido. Las oportunidades aparecen y desaparecen con rapidez, y solo quienes se mueven con agilidad mental y emocional pueden capturarlas. Adaptarse no es rendirse, es evolucionar con inteligencia. Capítulo 10. La resiliencia, el arte de no romperse en la tormenta. En algún momento del camino, sin importar cuán clara sea tu visión o cuán fuerte sea tu propósito, la vida pondrá a prueba tu temple. No será una prueba teórica ni cómoda, será real, a veces brutal. Llegarán fracasos que no anticipaste, pérdidas que dolerán en lo más profundo, traiciones que cortarán hondo, obstáculos que parecerán insuperables. Es en esos momentos donde se define quién avanza y quién se queda atrás. La resiliencia no es resistencia rígida, es flexibilidad con propósito, es la capacidad de absorber golpes sin quebrarte, de caer y reconstruirte más fuerte, de mirar al caos y decidir que no te destruirá. Thomas Edison fue golpeado una y otra vez por el fracaso. Miles de intentos fallidos, burlas públicas, problemas financieros, incendios que destruyeron laboratorios enteros. Cualquiera de estos eventos habría sido suficiente para desanimar a la mayoría. Pero Edison no solo soportaba el impacto, lo transformaba en combustible. Cada error era una lección, cada pérdida era una motivación renovada. No negaba el dolor ni fingía que todo iba bien,
simplemente no permitía que esas circunstancias definieran su destino. Su resiliencia fue tan decisiva como su genialidad técnica. Abraham Lincoln vivió una vida marcada por la adversidad desde joven. Pérdidas familiares, fracasos electorales, depresiones profundas, una guerra civil que lo enfrentó al peso de miles de vidas. Lincoln no era un hombre inmune al sufrimiento, era un hombre que aprendió a mantenerse de pie cuando todo a su alrededor se tambaleaba. Sus escritos muestran una conciencia clara del dolor, pero también una determinación férrea de no rendirse. Su resiliencia no era rígida, se sostenía en su propósito, en su claridad moral y en su capacidad de adaptarse sin perder el eje. Henry Ford enfrentó múltiples fracasos empresariales antes de alcanzar el éxito. Sus primeras compañías quebraron, sus inventos fueron ignorados, sus ideas fueron ridiculizadas. Muchos habrían desistido ante esa cadena de golpes, pero Ford tenía una resiliencia práctica, analizaba cada caída, corregía, persistía. Su visión era más fuerte que los contratiempos. Incluso cuando su imperio estaba en peligro por su resistencia inicial al cambio, fue su resiliencia la que lo llevó a ajustar y continuar. No se trataba de una fe ciega, sino de una voluntad férrea de levantarse cada vez que la realidad lo derribaba. Andrew Carnegie enfrentó discriminación, pobreza extrema, condiciones laborales durísimas y un entorno económico implacable. Su resiliencia no consistió en negar estas circunstancias, sino en construir fuerza interna a partir de ellas. Aprendió a resistir la presión sin volverse amargo, a utilizar la adversidad como entrenamiento, a convertir los límites en retos estratégicos. Su ascenso no fue lineal ni glamoroso, fue un proceso continuo de enfrentar barreras y superarlas con inteligencia y determinación. Walt Disney, más de una vez, estuvo al borde del colapso financiero. Perdió personajes que él mismo había creado, fue traicionado por socios, enfrentó rechazos masivos de estudios y bancos, y vio cómo algunos de sus proyectos más ambiciosos eran ridiculizados públicamente. Pero cada golpe lo hacía más creativo, más determinado, más estratégico. Su resiliencia no era simple optimismo, era una decisión consciente de no permitir que el fracaso fuera su última palabra. Transformaba cada crisis en un laboratorio de reinvención. La resiliencia no significa no sentir dolor ni frustración. Significa no permitir que esos sentimientos te paralicen. Es aceptar que las caídas son parte del camino, no señales de que debes abandonarlo. Es aprender a distinguir entre una derrota temporal y un destino final. Edison no veía cada fallo como un final, sino como una pieza del proceso. Lincoln no veía cada revés militar como el colapso de su visión, sino como un obstáculo más que debía superar. Ford no veía cada bancarrota como un juicio sobre su valía, sino como una oportunidad para perfeccionar su enfoque. Carnegie no veía la pobreza como un castigo, sino como terreno fértil para crecer. Disney no veía cada rechazo como una condena, sino como una invitación a mejorar. La resiliencia también moldea tu identidad. Cada vez que superas una dificultad, construyes una versión más fuerte de ti mismo. No es un crecimiento visible de inmediato, pero es real. Es en los días en que nada sale bien donde se forja la resistencia interior. Y esa resistencia no solo te permite sobrevivir, te prepara para aprovechar las oportunidades futuras con una solidez que otros no tienen. Cuando has pasado por tormentas y sigues en pie, las siguientes no te intimidan de la misma forma. Además, la resiliencia inspira a otros. Las personas gravitan hacia líderes que pueden mantener la calma en medio del caos, que no se derrumban ante la primera dificultad. Edison inspiraba a su equipo porque, aunque fallaran una y otra vez, él seguía con la misma energía. Lincoln mantenía la unidad de un país porque, incluso en sus momentos más oscuros, no renunciaba a su propósito. Ford movilizaba a sus trabajadores porque no se rendía ante los problemas. Carnegie generaba respeto porque no se victimizaba. Disney encendía esperanza porque, incluso cuando todo parecía perdido, seguía creando. La resiliencia es, en última instancia, la prueba de que tu propósito y tu visión no dependen de las circunstancias externas. Es la manifestación tangible de tu decisión interna de seguir avanzando. No es un talento reservado para unos pocos, es una capacidad que se entrena, se construye y se refuerza con cada obstáculo superado.
En un mundo lleno de incertidumbre, la resiliencia es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar para atraer y sostener oportunidades reales. Capítulo 11. El aprendizaje constante, la mente que nunca se estanca. En un mundo que cambia a velocidades sin precedentes, donde el conocimiento se vuelve obsoleto en cuestión de meses y las oportunidades aparecen disfrazadas de desafíos complejos, el hábito de aprender constantemente se ha convertido en una de las armas más poderosas que existen. Aprender no es un lujo reservado para estudiantes o académicos, es una necesidad estratégica para cualquiera que aspire a crecer, adaptarse y aprovechar el potencial de su vida. El aprendizaje constante es la práctica de mantener tu mente en expansión, de desafiar tus propias certezas y de evolucionar deliberadamente. Thomas Edison no dejó de aprender cuando tuvo éxito con la bombilla. Su laboratorio era un centro de exploración permanente, donde cada día se buscaban nuevas ideas, se experimentaba con nuevos materiales y se probaban hipótesis audaces. No se conformaba con lo que ya sabía. Su curiosidad era insaciable, y esa curiosidad era la que lo mantenía en movimiento cuando otros se dormían en sus laureles. Para Edison, aprender no era una etapa, era una forma de vida. Abraham Lincoln fue, desde joven, un estudiante autodidacta voraz. No tuvo acceso a una educación formal extensa, pero eso no lo detuvo. Leía libros prestados a la luz de una vela, estudiaba leyes, historia, filosofía y retórica con una disciplina férrea. Aprendía de sus errores políticos, de sus debates, de sus opositores. Su crecimiento intelectual fue constante, incluso durante la presidencia. Sabía que liderar un país dividido exigía no solo carácter, sino una mente afilada y actualizada, capaz de entender contextos cambiantes y de anticipar consecuencias. Su grandeza no fue producto de talento innato únicamente, sino de un aprendizaje continuo y deliberado. Henry Ford, a pesar de revolucionar la industria, entendía que el conocimiento no tiene fecha de caducidad si sigues buscándolo activamente. Observaba fábricas de otros países, estudiaba procesos de producción ajenos, absorbía ideas que luego adaptaba a su visión. Su innovación no surgía de un momento único de genialidad, sino de un flujo continuo de aprendizaje y aplicación. Ford sabía que la rigidez mental era el principio del fin, y que mantenerse relevante significaba seguir aprendiendo más rápido que el entorno. Andrew Carnegie convirtió el aprendizaje en su herramienta de ascenso social. De joven, devoraba libros en bibliotecas públicas con la conciencia clara de que el conocimiento era su pasaporte a un futuro distinto. Nunca dejó de estudiar mercados, estrategias, personas y sistemas. Incluso en la cima de su riqueza, continuaba aprendiendo y rodeándose de mentes brillantes de las que podía absorber nuevas perspectivas. Para Carnegie, el aprendizaje no era acumulación de datos, era una estrategia viva para crecer constantemente. Walt Disney vivió en modo aprendizaje toda su vida. Cada innovación técnica en animación, cada avance en efectos especiales, cada cambio cultural lo encontraba con la mente abierta, absorbiendo, analizando y aplicando. No se limitaba a repetir fórmulas exitosas, las estudiaba, las desarmaba, las mejoraba. Cuando algo fallaba, no lo tomaba como un veredicto, sino como una lección. Su capacidad para reinventarse una y otra vez nació de su voluntad constante de aprender incluso cuando ya era considerado un pionero. El aprendizaje constante tiene un efecto transformador en la forma en que percibes el mundo. Cuando tu mente está en expansión, las crisis se convierten en aulas, los errores en profesores, las conversaciones en fuentes de conocimiento. Cada experiencia deja de ser simplemente algo que te ocurre y se transforma en material para tu crecimiento. Y esa mentalidad te diferencia inmediatamente. Mientras muchos se estancan porque creen que ya saben lo suficiente, tú sigues avanzando porque reconoces que siempre hay más por descubrir, más por perfeccionar, más por integrar. Además, el aprendizaje constante fortalece la adaptabilidad y la resiliencia. Una mente que aprende con regularidad no teme a los cambios repentinos, porque sabe que puede adquirir nuevas herramientas rápidamente. Edison no temía experimentar con algo desconocido porque aprender era su terreno natural. Lincoln podía ajustar políticas complejas porque comprendía profundamente los contextos históricos y humanos. Ford podía reformar industrias porque se nutría de conocimiento externo.
Carnegie podía anticipar mercados porque estudiaba constantemente. Disney podía reinventar su arte porque aprendía sin cesar. Aprender es lo que convierte el cambio en aliado en lugar de enemigo. El hábito de aprender también genera humildad. Cuanto más sabes, más consciente eres de lo que ignoras. Esta humildad intelectual no debilita, fortalece. Te mantiene abierto a nuevas perspectivas, te permite rodearte de personas más sabias sin sentirte amenazado, te hace flexible ante nuevas verdades. Edison no tenía problema en experimentar con ideas ajenas. Lincoln escuchaba a sus opositores para entenderlos mejor. Ford aprendía de competidores. Carnegie absorbía conocimiento de todas las fuentes posibles. Disney integraba nuevas tecnologías de otros campos. Todos ellos compartían una mentalidad de alumno perpetuo. Y aquí está la clave: el aprendizaje constante no es pasivo. No se trata de acumular información sin propósito. Se trata de aprender para aplicar, para evolucionar, para convertir conocimiento en acción transformadora. Las oportunidades más grandes no siempre son capturadas por quienes tienen más recursos, sino por quienes tienen mentes más preparadas para reconocerlas y explotarlas. Una mente entrenada para aprender rápidamente puede entrar en terrenos desconocidos y prosperar. Una mente que dejó de aprender queda atrapada en esquemas caducos y pierde relevancia con el tiempo. En un mundo donde la información está al alcance de un clic, el valor ya no está en poseer datos, sino en saber qué hacer con ellos. El aprendizaje constante es lo que convierte el conocimiento disperso en sabiduría estratégica. Y esa sabiduría es la que atrae oportunidades que otros ni siquiera pueden identificar. Capítulo 12. La integración, convertirte en el imán de tu futuro. Al final de todo gran camino no hay fuegos artificiales, ni himnos triunfales, ni un público aplaudiendo eternamente. Hay algo más profundo, la transformación silenciosa de quien se ha convertido en alguien diferente. No se trata solo de aplicar hábitos de manera aislada, sino de integrarlos hasta que formen parte de tu identidad, de tu forma de pensar, sentir y actuar. Este es el punto donde la visión se une con la acción, donde el propósito se funde con la disciplina, donde la resiliencia se alimenta de la gratitud, donde la mentalidad expansiva se sostiene con aprendizaje constante, donde la claridad y la creencia profunda dejan de ser ideas para convertirse en fuerza vital. Es aquí donde dejas de perseguir oportunidades y comienzas a atraerlas. Thomas Edison no se convirtió en un imán de oportunidades cuando encendió la bombilla. Lo hizo mucho antes, cuando su mente, su disciplina y su visión trabajaban en sincronía cada día en su laboratorio. Él no esperaba que las oportunidades lo encontraran, se convirtió en la clase de persona que las oportunidades no podían ignorar. Su transformación no fue un instante, fue un proceso continuo de integración. Su mentalidad expansiva lo impulsaba a experimentar, su creencia profunda lo mantenía firme ante el escepticismo, su claridad le daba dirección, su propósito lo sostenía en las noches difíciles, su disciplina convertía ideas en prototipos, su resiliencia lo levantaba tras cada fallo, su gratitud mantenía su energía limpia. Su adaptabilidad lo hacía flexible y su aprendizaje constante lo mantenía siempre un paso adelante. Esa sinfonía interior fue la que atrajo a inversores, colaboradores, reconocimiento y legado. Abraham Lincoln no se convirtió en el líder de una nación por un solo discurso o una única victoria política. Su poder residía en la integración de hábitos internos que, combinados, lo convirtieron en una roca en medio del caos. Su claridad moral, su creencia profunda en la unidad y la libertad, su propósito inquebrantable, su disciplina intelectual, su resiliencia emocional, su capacidad de adaptarse estratégicamente, su aprendizaje constante y su gratitud incluso en tiempos de dolor, formaban un todo coherente. Esa coherencia interna es lo que atraía confianza, apoyo, oportunidades políticas y alianzas estratégicas en medio de una tormenta histórica. Henry Ford no construyó un imperio solo por tener una idea brillante. Su éxito fue el resultado de una integración impecable entre visión, disciplina, adaptabilidad, aprendizaje y propósito. Su visión de democratizar la movilidad dirigía sus decisiones, su disciplina industrial sostenía la ejecución diaria, su adaptabilidad le permitía ajustar procesos en mercados cambiantes, su aprendizaje constante lo mantenía competitivo y su propósito de mejorar la vida de las personas guiaba toda su estrategia.
Ford no persiguió oportunidades, las creó y las atrajo mediante una estructura interna poderosa. Andrew Carnegie, desde sus primeros días en la pobreza, no se limitó a aprender o trabajar duro. Su ascenso fue el resultado de una integración deliberada de hábitos mentales y prácticos, gratitud por las bibliotecas que lo formaron, aprendizaje constante que expandía su mente, disciplina financiera que fortalecía su posición, claridad estratégica que le permitía moverse con inteligencia, adaptabilidad para prosperar en mercados cambiantes y un propósito social que le dio dirección más allá de la riqueza personal. Esta combinación lo transformó en un centro de gravedad para oportunidades industriales y filantrópicas que cambiarían la historia. Walt Disney es uno de los ejemplos más bellos de integración completa. No fue solo su creatividad lo que lo hizo inolvidable, fue su capacidad de unir visión poderosa, creencia inquebrantable, disciplina férrea, resiliencia frente a fracasos devastadores, adaptabilidad creativa, aprendizaje constante y un propósito claro, despertar la imaginación humana. Todo eso, alimentado por una gratitud profunda hacia su equipo, su arte y sus oportunidades, creó un campo magnético alrededor de su obra. Las personas, el talento, los recursos y las oportunidades fluían hacia él porque se había convertido en una fuente coherente de energía creativa y dirección. Cuando integras todos estos hábitos, algo cambia en tu manera de estar en el mundo. Dejas de reaccionar y comienzas a crear. Dejas de depender de la suerte y comienzas a generar tu propio contexto. Dejas de buscar validación externa y empiezas a construir desde una convicción interna sólida. Te conviertes en una presencia que inspira, que atrae, que transforma. No porque grites más fuerte, sino porque la fuerza de tu coherencia interior hace imposible que el mundo te ignore. Este es el verdadero secreto de atraer oportunidades. No se trata de correr detrás de ellas, sino de convertirte en la clase de persona que naturalmente las genera. Las oportunidades son como espejos, reflejan lo que eres, no lo que deseas ser. Si tu mentalidad es limitada, atraerás limitaciones. Si tu propósito es débil, las oportunidades no encontrarán dónde anclarse. Si tu disciplina es intermitente, no confiarán en ti. Pero si integras estos principios, si los haces carne, mente y alma, las oportunidades vendrán como consecuencia inevitable. No esperes el momento perfecto para empezar. No esperes tener todas las piezas. Empieza donde estás, con lo que tienes, y comprométete a integrar cada hábito, uno por uno, con paciencia feroz y constancia silenciosa. Al principio parecerá lento, pero como una bola de nieve, cada hábito integrado alimentará al siguiente hasta que te encuentres en un punto donde todo encaja. Y entonces, cuando otros se pregunten cómo tuviste tanta suerte, tú sabrás la verdad, no fue suerte. Fuiste tú, convirtiéndote en la fuente de tu propio futuro. Y así, sin fanfarrias, llegas al final de este viaje, que en realidad es un comienzo. La diferencia entre quienes leen estas palabras y quienes transforman su vida radica en una decisión: integrar, practicar y perseverar. No necesitas ser Edison, Lincoln, Ford, Carnegie o Disney. Pero puedes aprender de ellos. Puedes tomar lo que funcionó, adaptarlo a tu vida y convertirte en la versión de ti que las oportunidades no puedan ignorar.